Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Para mí es un placer tenerte aquí en Eleva tu Futuro porque todos somos arquitectos del sueño americano que estamos construyendo. Y tú estás construyendo algo hermoso, Gaby. Tu libro empieza esa historia y empieza con el diagnóstico y cómo sobreviviste un tumor cerebral. El libro se llama Surviving and Defying the Odds, Building the American Dream, ¿no? Sobreviviendo y desafiando las probabilidades. ¿Cómo construiste tú ese sueño americano? Cuéntanos, ¿cómo fue vivir con eso? Bueno, primeramente, gracias. Gracias por darme el espacio y la luz de estar aquí. Es algo muy, muy bonito y muy interesante poder compartirlo ahora y estar en este lado del lugar, ¿verdad? Bueno, mi libro, Surviving and Defying the Odds, fue basado de, como tú lo dijiste, mi diagnóstico de un tumor cerebral. Una parte de mi vida que capta la dificultad que yo tuve que pasar, pero no solo yo, también mi familia, mis padres, mis hermanas, quienes estuvieron conmigo en cada momento. Pero el libro básicamente comienza desde el día que me diagnosticaron con el tumor, del día con la fecha, qué estuve haciendo y qué sucedieron después de esos momentos. Fueron momentos traumáticos. Yo digo que a veces yo leí el libro después y me quedé yo también como en trauma otra vez. Pero lo bonito de todo eso es que después de todo las dificultades que comienza el libro, en la parte final terminamos con lo que pude hacer con eso, cómo cambió la vida de adversidad, la pude cambiar y pude construir un proyecto y hacer cosas por la comunidad que me fascinan. Hoy actualmente todo lo que hago es gracias a eso, digo yo. Eso me moldeó a ser la mujer quien soy. Te soy honesta, Gaby, cuando yo te conocí por las redes, dije, no, qué mujer tan interesante. O sea, no solamente haces estos flan cakes, sino que también estás involucrada con la comisión del gobernador de Maryland, haciendo asuntos de la comunidad latina. También eres banquera. O sea, ¿qué no haces? Y dije, no, aquí hay algo especial, porque lo que yo me he dado cuenta es que cuando las personas pasan por algo muy difícil, tal vez tienen un nuevo chance de vivir la vida, su perspectiva es otra, cambia. Entonces, cuéntame, tú que has pasado por un tumor cerebral y una recuperación muy difícil, ¿cómo te cambió eso la vida? Sí, me cambió en una manera positiva. Ahora lo puedo decir. Había un punto después de lo que pasé, del diagnóstico y todo eso y de la recuperación, que no pude hablar de lo que me había sucedido porque era tan difícil todo lo que había pasado. Pero eso me definió y ahora miro el mundo con diferentes lentes. Y yo lo digo eso siempre. Ahora aprecio todo, hago todo con cariño porque no sabemos lo que va a suceder el próximo día. Y eso fue justamente lo que me pasó a mí. El diagnóstico no fue algo que era de familia, nada hereditario. Fue algo que me sucedió a mí. Entonces, no estuve preparada, ni mi familia estuvo preparada para algo así. Entonces, fue algo bien, bien fuerte, pero a la misma vez que me dio propósito. Me dio propósito y me dio ganas de luchar y seguir adelante y no quedarme ahí. Pero en medio de todo eso implicaron muchas cosas, aparte de los doctores, fue mi fe, fue mi amor, fue mi familia. Todo eso lo que me definió en sí quién soy hoy también y a salir de esta batalla. Hay algunas cosas que escribiste que de verdad me impactaron, así que te voy a leer una de esas en la página 15. Dices, hoy me doy cuenta que el dolor y las dificultades fueron un regalo. ¿Cómo que un regalo? Explícame eso. ¿Cómo puedes tener la perspectiva de que un tumor haya sido un regalo? Sí, y para que entiendas un poquito más de cómo llegué a ese punto, en el lugar donde estuvo el tumor fue en el medio del cerebro, en el cerebellum. Y en esa parte hay muchos motor skills, muchos sistemas por el alrededor que tocaron durante la cirugía. Y cuando me desperté de la primera cirugía no veía bien, no podía hablar y son cosas que perdí, habilidades que perdí durante ese proceso y como tú le dijiste, fueron momentos que te pusieron a cuestionar todo, a preguntarte a ti mismo por qué yo, por qué mi familia y fueron momentos de mucha reflexión. Pero lo que sí me mantuvo
unida y lo que me mantuvo whole, entera, fue la fe y el amor que tenía a mi alrededor. Sin eso yo creo que no estuviera aquí. En particular mi madre, mi padre, mis hermanas que siempre me tenían de mano, no te puedes deprimir, no te vas a quedar aquí. Y yo creo que cada palabra, cada gesto, cada cariño que durante ese proceso lo pasé, me ayudaron de un día para otro para seguir y mejorar. Cada día fue una pequeña meta de poder caminar yo sola, de poder decir una palabra. Me recuerdo en particular, mi papá se sentaba conmigo y me decía, Gaby, tienes que leer esta frase y dilo en voz alta y tú lo puedes. O sea, fue algo que te digo, no lo creo. A veces yo misma me pongo a pensar en todo eso y ahora poder hacer lo que hago es fuerte, es fuerte. Pero no, yo siempre doy gracias a Dios y Dios me dio esa fuerza y esa valentía de superarlo, de seguir adelante y ahora ser una persona de bien, de transformar este dolor y todo lo que pasé en un testimonio. Algo hermoso que dijiste tú en el libro fue sobre tu mamá, hablando de ese apoyo. Fue un proceso largo. Parecía física y emocionalmente imposible. Mientras mi madre se apoyaba en mí para tener fuerzas, yo me apoyaba en ella para sobrevivir. Se convirtió en mi única amiga, mi enfermera a domicilio, mi guía espiritual y la clave para abrir mi oscuridad. Cuéntame más, porque yo sé que nuestros padres, ¿qué no harían por nosotros? Y yo sé que tal vez si le preguntamos a tu madre cómo le cambió la vida a ella, haber pasado y verte así, yo sé que ella también diría que esto fue una bendición para ella. Ella fue mi pilar. Ella fue mi pilar en todo esto, porque llegué a un punto que sí me llegué a deprimir, me llegué a quedar en un momento de mentalmente que no podía seguir y ella fue mi único apoyo, mi única persona que estuvo ahí porque yo no quise a nadie más. Fueron momentos tan difíciles que yo no quise mirar a nadie más, no quise estar con nadie más que sea mi familia. Pero ellos me dieron la valentía y me dieron las ganas de continuar. De un momento, de una cosa a otra, de un día para otro, juntos, digo yo, seguimos adelante. Sí, fue algo que, como te digo, yo a veces lo pienso otra vez y digo, wow, Dios es muy grande. Uh-huh. Vamos a hablar más de cómo todo esto cambió tu motivo para vivir y cómo estás usando esto para transformar la vida de más personas. Pero antes quiero que me cuentes, ¿cómo llegaste a Montgomery College? Sí, bueno, después que me gradué de Albert Einstein High School, Montgomery County es my home, sí. es mi casa, sí. Es donde vivo. Fui a Albert Einstein High School después de eso. Siempre sabía siempre sabía que yo tenía que continuar con mi educación. Soy originalmente de Ecuador. Mis padres siempre han implicado en mí de seguir con mi educación, de ser una profesional. Y obviamente es el sueño americano de todos los padres que vienen acá. Se esfuerzan tanto, trabajan y quieren ver a sus hijos seguir adelante. Y yo fui una de ellas. Y con el único detalle que yo soy la mayor de 3. Yo soy la única quien estaba entrando a este mundo de profesionalismo, pero no tenía un mentor, no tenía una guía. Para mí fue todo nuevo, tanto como a mis padres. Y ahí es donde yo no entendía el proceso de, por ejemplo, cómo entrar a una universidad, cómo entrar a un colegio. Y ahí es donde entra Montgomery College en mi vida. Entré acá, comencé a tomar clases. Siempre me ha encantado el mundo de finanzas, el mundo de negocios y entré acá full force, entré acá para tomar esas clases y cuando comencé con Montgomery College me di cuenta que hay mucho por aprender. Yo creo que Montgomery College me abrió los ojos para el mundo de profesionalismo. Y ahí es donde ha quedado en mí un cariño por Montgomery College también, porque siempre que me recuerdo de Montgomery College, me recuerdo a esta niña con ambición por el campus de aquí de Montgomery College y queriendo seguir adelante. Sí. Es bonito estar conectados con comunidades como Montgomery College porque hay muchos muchachos como yo. Y me disculpas porque cada vez me pongo emocional. Me pongo emocional cuando pienso en mi trayectoria. Going down memory lane, ¿verdad? Sí, exacto. Es bonito porque ahora yo puedo decir a esas muchachas, tal como yo lo fui, que sigan, que pueden. Hay momentos que me sentía muy, muy perdida porque, como te digo, mis papás no sabían cómo navegar el sistema de la escuela.
Yo la mayor de 3, mis hermanitas me miran como ejemplo. O sea, yo estaba en un lugar bien, bien difícil, pero Montgomery College me ayudó en el sentido que me abrió los ojos, me dio una vista a lo que es un buen futuro. Y por eso yo digo que Montgomery College siempre va a ser algo especial para mí, porque ahí fue donde comenzó todo. Tomé muchas clases, me involucré en muchas cosas aquí y pude también ver a diferentes clases que puedo tomar en diferentes lugares, los recursos que vienen con Montgomery College. De esa manera me ha tocado mucho, mucho Montgomery College. Sí. La verdad es que tenemos algo muy especial acá, o sea, es un recurso no solo para nosotros aquí en el condado, sino para todo el mundo, o sea, la gente viene de todo el mundo a estudiar acá. Es algo que, sí, yo lo he mirado desde siempre, la diversidad e inclusión que tiene Montgomery College es algo lindo. De poder caminar por el campus y ver otra latina también, de poder ver a otra persona que hable tu lenguaje y sentirte acogida por una escuela, sí, Montgomery College lo tiene. Tu identidad como latina, como ecuatoriana, tú no la escondes, podemos decirlo así. Ahí está en mi libro, en el cover. Me encanta porque yo también soy de Ecuador. ¿Tienes alguna memoria, algo de tu niñez que marca tu identidad? Casa de abuelita. La casa de abuelita, honestamente, la casa de mi mamá, de mi abuelita Carmen, fue un lugar, y lo es, un lugar sagrado. Cuando me comienzo a recordar los momentos que pasé ahí de niña, comiendo su comida, riendo, bailando, eso es lo que me dice identidad, de dónde vengo, de quién soy. Yo creo que casa de abuelita me ha dado los valores de la simpleza, de apreciar las cosas más mínimas, de las comidas tan sabor. No vamos a hablar de comida porque nos quedamos aquí más tiempo, pero de las cosas auténticas, los valores, todo eso viene de mi casa, de mi abuelita. Y creo que lo abro en mi libro también, muy abiertamente de eso. Oh, sí, totalmente. Me transportaste porque, a ver, para explicar a quienes no conocen Ecuador, la casa de tu abuelita está en un lugar turístico porque es un paraíso, es hermoso. O sea, sí, está medio de montañas, volcanes, cascadas, aguas termales, o sea. Así es, eso es lindísimo. Por eso lo hablo mucho y soy muy abierta en mis raíces, de donde vengo, porque es maravilloso, es lindo y espero poder que mis niños también visiten frecuentemente y mi familia siempre se queden conectada a eso, porque es la simpleza y los valores que vienen desde ahí que me han hecho quien soy hoy. Sí. Cuéntame, ¿cómo nace Flying Cakes by Gaby? Vamos bien por ahí, porque hablando de comida y hablando de desserts, siempre estuvo en mí. Bueno, profesionalmente, vamos a retroceder un poquito. Trabajo en un banco, trabajo en DC Green Bank, es mi trabajo profesional y que me encanta. He conocido, me he abierto en diferentes aspectos profesionalmente, pero siempre algo en mí quedaba en hacer algo por mi cultura, en hacer algo por mi familia. Y me nació de hacer un postre que se identifique con lo que es mis raíces. ¿Qué más que flan? Ajá. ¿Qué más que flan? He estado en muchos lugares donde no conocen flan, pero me ha dado la oportunidad de educarlos de qué es este postre típico. He estado en otros lugares que dicen flan, I love flan. Sí. O sea, he tenido las dos cosas en la comunidad, pero lo bonito es que quise hacer algo así y traer a la comunidad de DMV un poquito de mí, de mi herencia, de quién soy. Y nació Flan Cake by Gaby, quien lo abrí con mi mamá y mis hermanas. Actualmente servimos en el área de DMV y también lo usamos de esa parte como forma de conectarnos a la comunidad. Esa es la clave de por qué somos tan únicos, yo creo. Porque el negocio en sí el postre es delicioso, tenemos más de 12 sabores ahí en la lista, pero aparte de eso es la conexión que he hecho con los clientes, con las personas del área, con mamás, papás, niños, niñas, personas de la iglesia. O sea, la lista es larga de cómo me he podido conectar con ellos y también escucharlos. También soy una vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Hispanos para Maryland y esa parte de ahí yo puedo dar recomendaciones, yo puedo dar recursos por medio de eso y escucharles a todas estas personas que vienen por mis postres, decir,
no entiendo el idioma, no sé cómo ordenar por online, yo les puedo ayudar. Esa conexión ha sido para mí la más linda. Y de ahí nació Flan Cake by Gabby, con esa ambición de poder tener un postre y también ser una conexión en la comunidad. O sea que de alguna manera tú apoyas a que las personas adopten la tecnología, aprendan a tener un manejo básico de la tecnología, ¿no? Y no solo eso, sino que también apoyas el aprendizaje del inglés. Entonces yo sé que estas cosas todas están relacionadas, tu negocio, la fundación, tienes una fundación. Cuéntame, ayúdame a entender cómo todas estas cosas se conectan. Por ahí viene, exacto. Entonces, por medio del negocio y conectándonos en esta manera con la comunidad, vi que había como un block. No había una parte ahí que no conectaba y decía, ¿por qué no pueden ordenar online? ¿Por qué no pueden llamar por teléfono y hablarme de esta forma, en inglés? Y ahí se me hizo un clic como que, es el inglés. Es el inglés. Entonces dije, voy a hacer algo. Vamos a abrir unos workshops, unos talleres para la comunidad y voy a ver cómo me responde la comunidad. Y te digo, esa lista, cuando abrí un primer cohort de una primera sesión, se llenó, fue algo para mí asombroso. Pero ahí dije, no, aquí necesitamos más, necesitamos dar más por la comunidad. Y bueno, comencé a dar clases virtualmente, que es una forma que yo creo ayuda mucho para que también aprendan la computadora, para que también aprendan el inglés básico. Entonces, como que estamos haciendo dos cosas a la misma vez. Aparte de eso, también estoy haciendo partnerships con otras organizaciones, quienes también miran que el inglés se les dificulta para su comunidad. Entonces, de diferentes formas, yo me he cogido con la comunidad para poder dar clases de inglés. Los cursos que damos son como de 5 a 8 semanas, virtualmente o presencial, dependiendo, pero con el objetivo siempre de darles un inglés básico a padres que están en el área de DMV. Y aunque he ido más lejos de eso, también te lo confieso, ha habido personas que han venido aunque de Nueva York y de otros lugares que me han conocido por las redes sociales y se quieren conectar conmigo porque yo me identifico con cada uno de ellos. Yo no soy una profesora o alguien que hace esta organización por hacerlo. Yo me conecto con ellos y tengo un sentimiento muy profundo por el lenguaje, que aprendan y para que se abran por más recursos. Porque otra vez te digo, yo pasé por eso. Sí. Yo también estuve en esa parte donde no entendía, no tenía una guía. Y ahora poder estar en este lado de todo y poder abrir algo, poder dar una mano de ayuda, para mí es un placer. Creo que también tu historia, lo que estás haciendo con estas clases de inglés es como una respuesta al que diga que el inmigrante es una carga para este país. Y la verdad es no, o sea, no queremos depender del gobierno, de un sistema. Tú estás demostrando cómo tú eres parte de esa red de apoyo que quiere apoyar, que quiere colaborar, una solidaridad en nuestra comunidad. Lo dijiste muy bien. Yo creo que mejor de eso no lo hubiese podido decir. Es eso, es no ser un número más en la sociedad de inmigrantes que no podemos, que no entendemos, que no sabemos. Quiero capacitarles a estas personas que se sienten de esa manera, que se sienten limitados, que no pueden. Porque en realidad vivimos en un lugar lleno de oportunidades, lleno de recursos y somos muy bendecidos de estar aquí. Yo siento que aquí es donde mis niños van a progresar, aquí mi familia, todos van a seguir adelante. Pero hay otras personas que no se sienten capacitados y por eso quiero seguir con esta labor, seguir con este trabajo de poder ayudarlos y abrirles su mente a muchas cosas más. Antes de terminar, quiero volver a leer unas palabras tuyas. Quiero que mi familia sea recordada no por la riqueza material o el estatus, sino por el amor que compartimos, los valores que defendimos y el impacto positivo que tuvimos en los demás. Este es el legado que me esfuerzo por dejar, un legado de amor que trascienda el tiempo y toque los corazones de futuras generaciones. Te felicito. Es eso. Es eso, tal como tú lo dijiste. Como tú lo dijiste. Como tú lo dijiste ahorita, en esas palabras. Sí. Es lo que quiero siempre hacer,
esforzarme por ser un buen líder, una buena mujer, una buena madre, una buena latina, a enseñar a esas niñas que actualmente están luchando y queriendo ser alguien, a ser escuchadas, elevar esas voces. Por eso es lo que hago, lo que me propongo hacer todos los días y mis metas, y obviamente por mi familia, que siempre han estado ahí conmigo, por la comunidad. Yo soy muy grande en esa palabra, comunidad. Yo siempre lo digo, la palabra comunidad tiene unidad, y yo creo que juntos, elevando a esas personas que no tienen voces, podemos seguir mucho más. Gaby, para ti fue un tumor, pero para otros puede ser cáncer, puede ser una situación económica muy difícil, puede ser una discapacidad de algún hijo. ¿Qué le dirías a las personas que están pasando por esos momentos tan oscuros que a veces pueden tocar nuestras vidas? Mis palabras serían muy simples: fe y amor. Muy simples: tener fe en nosotros mismos, tener fe en el futuro, en lo que viene. Y como yo lo pasé, aunque vienen momentos difíciles, hay una adversidad después muy linda. Hay procesos muy lindos que vienen después de todas esas dificultades. Fe y tener amor en el proceso. A veces nosotros nos quedamos muy metidos en el que no puedo, no voy a seguir adelante, y se nos entra eso en la mente y nos quedamos ahí. Yo creo que tener fe en lo que viene después, con mucho amor, es una receta a mí personalmente que me ha funcionado. Construyendo ese sueño americano. Así es. Gaby, te felicito y te doy muchísimas gracias por venir acá, por ser una de las personas que está estrenando el estudio de Montgomery College Television, nuestro podcast en español, el primero de ojalá muchos. Así es. Estaré siempre por aquí cerca. Me encanta esto, me encantan estos espacios para nuestros latinos y para personas que se motiven y escuchar todos estos mensajes que tienen un propósito. Gracias por tenerme aquí, por tu cariño, por abrirme las puertas. Espero que no sea la última vez. Pues sigue adelante, elevando el futuro de muchas Elevando personas. el futuro, así es. Gracias. Gracias.